gente ve un tigre pasar, un gran tigre, y el tigre percibe que está Changó allí, voltea su cara y le ruge y le muestra sus dientes. Changó del susto se cae del árbol, pero por cuestión de peso, la bolsa va delante de él, la bolsa con los tigres morteros va delante de él y le cae en la cabeza al tigre, derribándolo inmediatamente y haciendo un sonido estruendoso. Y le cayó encima al tigre y todo el mundo dijo, mire, él no es tan loco, de verdad que fue más efectivo que nuestros mejores cazadores, mató al tigre. El Opa dijo, caramba, alabó a Ifá, alabó a los babalaos alabaron a Ifá, y la gente del pueblo dijo, este muchacho no puede seguir llamándose el niño loco del bosque, y entonces tiene que tener un nombre digno, un nombre que lo represente como lo que es, y de ahí en adelante Changó se llama Changó. Dentro del proceso de investigación, claro, es muy extenso, pero dentro del proceso de investigación, Changó, nada más en Ope, tiene 6 nombres diferentes. Y así en cada orden va recibiendo nombres diferentes por los tipos de hazañas que vivió. Changó, en general, por lo menos en Ope, siempre fue afectado por la injusticia, por la envidia y por la maldad de amigos y enemigos, pero siempre venció. Gracias. Tenemos ahora a Henry, que también tiene un pequeño resumen para cerrar ya y continuar. Buenas noches. Ante todo, mi reverencia a Olotumare, ya que sin su bendición ninguno de nosotros estaríamos acá en este momento. Mi reverencia a Orúmila, a todos los irumales, a Kodá, a Cherdá, a Larabba Lotuife, a Oluochi, el pato con Itanigi, a la Abille y Palahue, Popo Yanifa, Popo Balao, Popo Abauriza, Patá. Antes de todo, gracias, padrino, por la invitación, a toda la familia por este momento, y espero que este pequeño resumen nos ayude un poco a entender todo lo que es la maravilla de Changó. Es muy importante destacar que Changó es el único oricha que subió al cielo y que desde ahí junto a Olotumare gobierna, ya que todos los demás orichas escogieron su morada en la naturaleza. Los demás, en la naturaleza. Changó se apoya en la ayuda muy especial que obtiene de Ollá. Ollá es descrita como una fiera amazona barbuda que es absolutamente indispensable para él en toda forma. Se dice que sin Ollá, Changó se le complica lograr cosa alguna. A Ollá se le dice Obirin Totorin Ogunda Gilo que significa la mujer que le crece la barba para la guerra. También es llamada Efufulele Tida lo que el viento que avanza y que tumba los árboles desde el tope. Otra forma de referirse a Ollá es Azujómaro, una que causa una fuerte y oscura nube, pero no causa lluvia. Sin embargo, esta deidad también lo acompañan características sobre su encanto de personalidad y valentía. Es por eso que es una de las deidades, o la única deidad femenina, que acompaña a Changó en su templo. Ahora voy a referirme a Changó en una historia que nace en mi Ordun Difa y Losonsa, donde realmente Changó alcanza toda su majestuosidad a través de su iniciación en Ifá. Esta historia dice que Ifá le pide a las personas que obtengan este Ordun y Losonsa que nunca se olviden de su bienhechor y que nunca se olviden de aquel que le ha dado la mano. Él le daría siempre algo inolvidable. La historia de Losonsa dice lo siguiente: una buena okumegi ni be, una buena okumegi ni be, arirao que ni beirin, ni nunalobo, arirao que ni begirin, ni yo tomo ni yaba, adifapunga para iroko, elito lore Changó ni fa. El trueno acompaña una tormenta y viene con el relámpago luminoso. El trueno acompaña una tormenta y forma una lluvia de torrentes pesados. La adivinación fue lanzada para Cabaya Iroko, quien iba a iniciar a Changó en el culto de Ifá. Él dijo que Changó sería capaz de hacer las cosas
Su capacidad se extendería alrededor de la tierra y el cielo. Él dijo que nadie podría resistirlo. Gabara y Roku, ellos lo hicieron un sacerdote de Ifá. Changó se puso muy fuerte después, y una vez que él golpea con el trueno desde el cielo, todos nos estremeceríamos en la tierra. La vida lo agradó así, y él empezó a bailar y a regocijar entonces. Él estaba alabando a su babalao estaba alabando Ifá. Él dijo que era como su babalao había dicho, y cantó lo siguiente. Wana wana okumegi nibe, wana wana okumegi nibe, arirao que niberin, ni nunalugo, arirao que niberin, ni tumoji yaba, atipapunga bairoko, ejito du chango nifa, chango bobo bata, dakumo mabeabu, abaraiko lo tenifa, gabarabaiko lo rari yerempe, bonibu chango nifa, gabaraiko, que significa el trueno que acompaña una tormenta, y viene con relámpago luminoso. El trueno que acompaña una tormenta y forma la lluvia en torrentes pesados. La adivinación de Ifá fue lanzada para Bagairoku, quien iba a iniciar a Changó en el culto de Ifá. Changó, si usted se volviera el rey finalmente, por favor no se olvide de sus sacerdotes. Gabaracoico hizo un sacerdote de Ifá a Changó. Gabaracoico, nosotros lo vemos con esta riqueza voluminosa. Usted es el que inició a Changó en el culto de Ifá. Gabaracoico, danos su bendición. Ashe. Ashe. Todas las historias de Changó siempre están hablando del trueno, porque el trueno representa cuando Changó va a limpiar a todos sus hijos de sus enemigos. Nos decía la Ramba que el sonido del trueno quiere decir quiere decir Edibere. Realmente ese nombre nace en el signo de Edibere. La obra que se va a hacer en este momento, cuando recibí en Oyó, en la ciudad de Oyó, esa representación de Changó que nos dieron para el de Orichaoco, nos exigieron que teníamos que hacerle este festín, porque en el momento que ustedes se toquen la cabeza va a quedar una marca que Changó es el único que la va a poder visualizar desde el cielo en el momento que él venga a buscar la manera de limpiar a las personas que nos quieren hacer daño. Ya estamos desde este momento, como lo estamos de mano de todos los orichas, estamos ahora en la mano de Changó también por este sacrificio que ustedes están haciendo. Siempre hacemos esta fiesta, hacemos toda esta comida, todo esto, agregando esta parte cultural también de nosotros para disfrutar en familia y tratar la manera de reunirnos. Pero realmente lo más importante de todo esto es esta venida de ustedes hasta aquí, de venir, que Changó vea que ustedes están ahí y ustedes verán realmente la bendición que van a adquirir desde este momento con ese gran poder. Gracias por estar aquí. Yo estoy hablando por parte de todas las mujeres que vinieron a este festival, por parte de todas las Illanifá y todas las madres, hijas. Señores, el festival es para compartir, estar en familia, unirse y todo esto, toda esta gran reunión que hicimos el día de hoy. Eso es lo que significa este festival de Changó. Todos los festivales de cualquier deidad simbolizan la unión de la sociedad, y eso es lo que significa el Beori Shaoko, el que puede unir a un gran grupo para poder llevarlo a un buen sendero. Sigan celebrando esta festividad y señores, esto es el Festival de Changó. Gracias. Escuchen, esto no ha terminado. Ya la Dimensión Latina nos va a dar el último toquecito. Ahorita no tienen que bajar corriendo. Javier y Franklin van a estar abajo pendientes. Eso no se va a acabar. La gente lo que va a bajar es va a tomar y se va a tocar la cabeza. No hay un horario. Eso se puede hacer a la hora que sea. Eso no se va a ir. Lo pueden hacer con calma. No tienen necesidad de seguir corriendo. Pueden hacerlo poco a poco. Pueden seguir comiendo, disfrutando, que todavía tenemos más fiestas. Señores, me siento orgulloso de tener esta gran familia y que los Dumares nos sigan bendiciendo y seguimos triunfando. Un momentico, nos faltó algo muy importante como siempre. Ustedes saben que los americanos, mejor dicho, tienen problemas con los chinos, porque los chinos les copian todos los americanos. Y resulta ser que nos hemos enterado que ahora nosotros los venezolanos tenemos problemas con los africanos, porque ahora tenemos un chino que le copia todas las deidades. Miren esta belleza de representación del caballo de Changó, esa representación del muñeco que está allá adelante. Un aplauso por favor para Yanni. Gracias. Yo digo que todo esto que estamos haciendo, esto lo van a disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos, porque realmente estamos cada día
ejerciendo, enriqueciendo este templo, y ellos son los que van a disfrutar de toda esa mata de Obiabatá, de oropo, de cola que se están sembrando aquí, de todos estos templos, de todos estos yabú, que son un cuarto sagrado para todos los orichas. Pasó, burrito. Ven pues. Hace otro por aquí, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.